Ahora acompáñame a orar y a poner este tiempo delante de nuestro Dios. Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites hoy sentarnos a estudiar de ello. Hoy nos permites acercarnos a ti para poder conocer más de ti, Señor. Por favor, te pido que tú nos hables, que nos permitas conocer, Señor, a detalle lo que tienes preparado para nosotros. Queremos llevarnos, Señor, no solamente en el conocimiento teórico, sino en lo práctico, lo que tú quieres ver para nosotros. Por favor, toma el control de este tiempo y haz tu preciosa voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a iniciar a ver un tema importante en escatología. Un tema muy importante que tenemos que evaluar en escatología es el tabernáculo. Pero, ¿qué tiene que ver el tabernáculo que Dios le instruyó a Moisés levantar en el tiempo de cuando fueron ya libres, después de haber sido esclavos el pueblo de Israel por muchos años? Tiene mucho que ver con la parte que dice Ezequiel. En Ezequiel capítulo 37, versos 27 y 28 dice: Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y será ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 40, si no mal recuerdo, 41, Dios le muestra a Ezequiel la visión de un templo. Y muchos teólogos creen que ese templo es el templo que hace referencia a Apocalipsis 21:3. Cuando Apocalipsis 21:3 dice: Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Algunos teólogos dicen que en el tiempo de la eternidad, después de que ya haya un cielo nuevo y una tierra nueva, este tabernáculo será físico, o este templo será físico. Recordemos muy bien el significado de tabernáculo. El significado de tabernáculo es habitación o un lugar para habitar. Entonces, una de las cosas que Dios siempre ha estado buscando es que desde la creación el hombre pueda compartir el mismo espacio y el mismo tiempo con Dios. Sin embargo, en el inicio conocemos la historia de Adán y Eva, que fueron pues desterrados del Edén, derivado de la desobediencia. Pero después instruye Dios a Moisés el tabernáculo, o levantar un tabernáculo, donde el objetivo era que el pueblo de Israel viera que Dios iba a estar ahí con ellos, que fuera algo mucho más palpable para ellos. Y entonces la nube que estaba encima del tabernáculo mostraba que Dios estaba ahí con ellos. Y Dios siempre ha querido habitar con el hombre. Sin embargo, el hombre estaba empecinado pues en alejarse, en buscar sus propios deleites, buscar su propia vida y basado en sus propias decisiones, el estar lejos de Dios. Y muchos teólogos dicen que este tabernáculo será un tabernáculo o un templo real. Le da la descripción al profeta Ezequiel muy clara de las medidas, cada una de las ubicaciones, cada uno de los puntos, cómo deben de estar ubicados, así como se lo dio a Moisés, así se lo describe a Ezequiel. Pero algunos otros teólogos dicen que no, porque dentro de la descripción hay algo que menciona Ezequiel. Y Ezequiel menciona que habrá un lugar para hacer sacrificios. Y muchos teólogos se cuestionan diciendo, por qué Dios instruiría que en la eternidad, en el mismo templo donde habitemos, haya sacrificios, si en realidad el objetivo del sacrificio es el perdón del pecado y ya no debería haber más sacrificios? Entonces ellos dicen que en realidad no es un templo físico la descripción de Ezequiel, sino que solo es un templo con figuras espirituales que tenemos que estudiar, y es figurativo, no es físico, que no es que no apunta a lo que dice Apocalipsis, sino que Apocalipsis habla más de la presencia de Dios, haciendo referencia al objetivo del tabernáculo. Entonces, vamos a tomar este preámbulo para estudiar nosotros el tabernáculo y entender
cómo estaba construido, porque nos servirá mucho. Muchas figuras del tabernáculo nos servirán para poder estudiar algunas figuras importantes en Apocalipsis. Entonces lo tomaremos como una base de estudio. Este es el tabernáculo o el diseño propiamente del tabernáculo. Eh, Aquí de manera inicial se encontraba el acceso o la puerta, lo que se le llama la puerta. Todo el tabernáculo en su alrededor estaba cubierto de telas y esas telas estaban ancladas hacia la tierra, porque recordemos que ellos andaban en el desierto. Entonces, así conforme se iba moviendo Dios, la nube, ellos tenían que cambiar de ubicación el tabernáculo. Y así como llegaba a un lugar, tenían que montar y si a las horas se movía, se tenían que mover con el tabernáculo. Y el tabernáculo alrededor pues estaba cubierto por estas telas ancladas a la tierra para que no se cayeran y tenía un acceso por medio de una puerta. El primer lugar que podíamos encontrar se llama atrio o patio. Es un patio prácticamente y en el patio había dos elementos de bronce, el altar de bronce y la fuente de bronce. Pasando el atrio, se entraba por el primer velo, este primer velo con 5 columnas que estaban allí dentro de, bueno, más bien en el acceso, y había un velo, ese se llama el primer velo, así. Y luego del lado derecho encontramos la mesa de los panes de la proposición. Ya todos estos elementos que estaban dentro de la tienda o propiamente el tabernáculo estaban hechos de madera de acacia y de oro. Del lado derecho estaba la mesa de los panes de la proposición y del lado izquierdo estaba el candelero. Adelantito de estos dos elementos había un elemento muy interesante que es el altar de incienso. Aquí se preparaba el perfume aromático para levantar el incienso y toda la tienda se llenaba de humo, que eso hace referencia a las oraciones de los santos, dice la Biblia. Este primer lugar se llama el lugar santo. Después del lugar santo había un segundo velo. Aquí a este lugar entraba de continuo el sacerdote, el sumo sacerdote, perdón, podía entrar a hacer el ejercicio sacerdotal, donde encendía las lámparas de noche, de día las apagaba, se comía los panes de la proposición y hacía el ritual del altar. Después, cruzando el segundo velo, había una separación que se llama segundo velo y aquí había solo 4 columnas. En el segundo velo encontramos el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba instalada el arca del pacto, el arca del testimonio, donde ahí Moisés, aquí sí en este lugar, Moisés entraba de continuo, como dice la Biblia, como el que platica con un amigo. Y Dios platicaba y hablaba con Moisés de continuo en este lugar, en el lugar santísimo. Pero solo el sumo sacerdote podía entrar, prepararse por todo un año para entrar a este lugar. Vamos a ver cada uno de los elementos de qué estaba constituido y a qué hace referencia. Lo primero que vemos son las tablas del tabernáculo. Todas las tablas, la tienda estaba construida, pues propiamente como una tienda, y los laterales o la parte lateral, que también estaba anclada hacia la tierra para que no se cayera, su infraestructura estaba diseñada un poco como la vemos de este lado. Eran tablas, aproximadamente 20 tablas de cada lado. En total eran 48 tablas las que estaban distribuidas dentro de todo el tabernáculo. Las tablas eran de madera de acacia, pero también eran de oro. Una referencia hacia la madera de acacia es que la madera de acacia nos hace ver mucho la persona de Jesús hablando de su humanidad. Este tabernáculo en todos los sentidos, en todo el contexto, habla mucho de la persona de Jesús. Y las tablas, la madera de acacia hace referencia a la humanidad de Jesús. Pero estas tablas estaban cubiertas de oro, todas cubiertas de oro. Y al estar cubiertas de oro, el oro hace referencia a algo celestial, algo de reino, y hace referencia a la deidad de Jesús. Sabemos que Jesús fue 100% hombre, pero también Jesús fue 100% Dios estando en la tierra.
Estos dos elementos hacen exactamente esa referencia. Las tablas que estaban unidas entre sí, estaban unidas por cinco varas, como estas que están aquí. Cuatro en la parte externa y una que cruzaba por la parte interna. El número 5, nosotros no estudiamos numerología porque la numerología habla de adivinación. Nosotros tomamos las figuras basadas en la hermenéutica y los números para entender figuras interpretativas que nos quieren hablar algo personalmente de parte de Dios. Entonces, estas 5 barras estaban uniendo a todas las tablas. La unión es algo fundamental en las iglesias, es algo fundamental. Pero algo que une a las iglesias es lo que hace referencia al número 5 de estas 5 varas. Estas 5 barras el número 5 hace referencia a un número de gracia. El número de gracia tiene que ver con los 5 ministerios que están descritos en la Biblia. Hay más ministerios, pero la Biblia se enfoca y es una descripción muy específica del apóstol, del maestro, del evangelista, del pastor y del profeta. 5 ministerios. Eso quiere decir que la iglesia debe de mantenerse unida en el servicio a Dios. Estas tablas hacían una tienda y esa tienda pues estaba anclada en la tierra para que no cayese. Para tener una cobertura, porque pues estaba hueca, digamos que la tienda estaba hueca en la parte de los laterales, todas las tablas estaban bien formadas, tenía 4 coberturas. La primera cobertura está descrita en Éxodo 26, verso 1. No vamos a ir, solo voy a tocar algunos versículos, pero les voy a dar la referencia. La primera cobertura, es decir, lo que entraban y veían de abajo hacia arriba, era la primera cobertura, y esa cobertura estaba hecha de lino. El lino tiene que ver con la persona de Jesús, pero hablando de la pureza de Jesús. En Apocalipsis dice que se ve a la iglesia vestida de lino y también a los que murieron como mártires y que entraron después en la gran tribulación, entraron al cielo. La Biblia dice que estaban vestidos de lino. Entonces, eso habla de pureza. La primer cobertura dentro en el tabernáculo, que era justo así, las cortinas pasaban de un lado a otro, estando como colgadas de cada lado, en la parte de enfrente no colgaban, y colgaban de un lado a otro y tenían esa cobertura. 4 cortinas. La segunda cortina estaba hecha de pelo de cabra. Ahí mismo en el capítulo 26 de Éxodo, en el verso 7, nos dice que estaba hecha de pelo de cabra. La cabra o el macho cabrío es una figura de redención. Cuando Isaac, bueno, más bien cuando Abraham es instituido o es instruido por Dios para llevar a Isaac al monte, hay un animal. En la tercer cobertura aparece este tipo de animal. Aquí en esa segunda cobertura, que es la cabra, que es la figura de la redención, porque eran los animales que llevaban para ser sacrificados, normalmente llevaban a los machos cabríos, y en el día de la expiación, sucedía eso exactamente. Se utilizaba un macho cabrío para sacrificarlo, lo vamos a ver posteriormente. Y el pelo hace una referencia, porque dice que era de pelo de cabra. El pelo hace una referencia al voto de Nazareato, a una separación. Entonces, si se dan cuenta, las coberturas nos hablan de algo muy interesante. Una cobertura de parte de Dios con estas características: pureza y separación. El voto de Nazareato que hizo, por ejemplo, Sansón, hablaba de su cabello, ¿no? En ese voto no se cortó el cabello. No es que en el cabello tuviera la fuerza, ¿no? Sino él por el voto no se cortaba el cabello, no pasaba o no se rasuraba la cabeza, sino que él incluso ni siquiera las propias uvas, que de las uvas pues, posteriormente producían el vino, ni siquiera las uvas pasas se las comía por esa separación
tan interesante que hacían en ese voto para Dios. Entonces, la primera cobertura de lino, la segunda cobertura de pelo de cabra, que nos habla de una separación derivado de una redención que Dios nos da por medio del sacrificio, y la tercera cobertura, en el verso 14, ahí mismo en el capítulo 26, dice que es una cobertura o una cortina de carnero. El carnero es una figura de sustitución por medio de Jesús. Jesús es el que sustituye nuestra persona porque en condenación dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Al estar separados de la gloria de Dios, nosotros por el pecado no teníamos la oportunidad de poder introducir nuestras almas al cielo. Sin embargo, por el perfecto sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nos da la oportunidad de tener acceso al cielo. Y entonces, cuando Abraham, ahora sí, lleva a Isaac al monte a sacrificarlo y está a punto de dejarle caer el cuchillo para sacrificarlo, en ese momento aparece un ángel, lo detiene y le pregunta entonces cuál va a ser el sacrificio. Y en ese lugar había un carnero, dice la Biblia. Esa es exactamente la figura de Jesús. Jesús se puso en nuestro lugar para podernos dar vida eterna. Entonces, cobertura número 1, lino. Segunda cobertura, pelo de cabra. Bueno, el lino habla de la pureza, el pelo de cabra nos habla de una separación por medio de la redención, pero también la cobertura 3 nos habla de una sustitución, una cobertura por medio de haber sido sustituidos porque Jesús fue el que murió por nosotros. Y la cuarta cobertura o la cuarta cortina, en el verso 14, ahí mismo, dice que era de piel de tejón. La piel de tejón en ese tiempo era una piel no agradable a la vista de las personas. No era como muy linda, no era como el lino. Entonces, algunos estudiosos dicen que el tabernáculo en la parte pues, más externa, que era lo que se veía, porque las primeras cortinas, aunque estaban cubriendo, pues no se veían a simple vista. La última cobertura, que era la que sí se veía, era la tela un poco más feíta, porque no era muy agraciada a la vista. En Isaías 53, ¿puede leernos, mi hermana Julia, Isaías 53, 2? Sí. Isaías 53, 2. 53:2. Sí, por favor. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz. ¿Mande? Sí, 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 lo escucho. Sí. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para hacer que le deseemos. Exacto. Esta piel de tejón, dicen algunos que hace referencia a lo que dice ese versículo. La realidad es que nadie en la actualidad sabe exactamente cómo era el maestro, cómo fue físicamente. Sin embargo, algunos dicen que físicamente el maestro no era un hombre tan atractivo. Justo por eso, porque no, lo que el padre buscaba no era que la gente le buscara a Jesús por eso, se le acercara por esa situación, sino realmente por lo que él podía hacer o lo que él hacía como Dios en la tierra. Incluso muchos por eso no lo reconocían cuando su cuerpo es transformado, cuando resucita, algunos no lo reconocían. Por ejemplo, los del camino de Maús no lo reconocían porque el físico, incluso pues al cambio del cuerpo ya restaurado, un cuerpo renovado para poder ingresar al cielo, pues es distinto. Entonces, algunos dicen que esta piel de tejón que no era agraciada o agradable o muy agradable a la vista, hace referencia a eso, que Jesús no iba a ser tan atractivo a la vista de las personas, sino iba a ser una persona pues mucho más común en la parte física
En realidad son comentarios que hacen los estudiosos acerca de esta última cobertura, ¿no? Que esa cobertura hace referencia a que cuando veían a Jesús, pues no era lo más agradable acercarse a él. Estas son las 4 coberturas que tenía el tabernáculo. Dentro, ya para ingresar, ya habiendo puesto la parte externa, todas las cortinas que había alrededor, para ingresar a la tienda, al tabernáculo, había 2 velos, el primer velo y el segundo velo. El primer velo nos permite ver la separación que hay para entrar al lugar santo y el poder estar afuera. Para ingresar a ese primer velo había 5 columnas, estas 5 que se ven aquí en esta imagen. 5 columnas, y se menciona que el número 5, como lo mencionaba, que es un número de gracia, también hace referencia a los ministerios. Entonces, que la única forma de ingresar a ese lugar santo es una convicción clara de poder servir a Dios. Esa era la forma en la que se debía, o la figura que Dios nos permite ver a través de este acceso. Y en el segundo velo tenía una característica interesante. El segundo velo tenía querubines dibujados ahí como dentro de la tela. Bueno, no sé dibujados o si impresos o no sé cómo estaban hechos exactamente, pero en el segundo velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solo podían entrar una vez al año y estaba el arca del testimonio, esos querubines nos hacen una referencia a un ser celestial mucho más supremo que un ángel. Es como esos ángeles que tienen ciertos cargos en el cielo, un ángel con un cargo muy específico en la parte bueno, en el cielo. Entonces, para ingresar a ese lugar, hay 4 columnas y 3 caídas de la misma cortina o el mismo velo. El número 3 es una referencia de todo lo que tiene que ver con nuestro Dios. En una Trinidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es la puerta para poder ingresar. Y 4, el número 4 es un número de tierra, así se le conoce como el número de la tierra. ¿Por qué? Porque conocemos que existen 4 estaciones del año y 4, pues en la orientación, nosotros conocemos 4 puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste. Y se conoce como un número de tierra porque se mencionaba, o algunos teólogos mencionan, que la búsqueda de Dios siempre tiene que ser en todo lugar y en todo tiempo. Puede estar en el norte y puede estar haciendo mucho frío, mucho calor en primavera o verano, y yo siempre tengo que buscar de Dios. Puedo estar en un momento sumamente difícil en mi vida, como si fuera un invierno, estando en el sur, y también tengo que buscar a Dios. Es decir, la búsqueda de la presencia de Dios tiene que ser en todo tiempo y en todo momento. Por eso, las 4 columnas que nos hacen referencia a en todo tiempo y en todo momento para ingresar a la presencia de Dios. Por eso ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y Hebreos capítulo 10, vamos ahí, Hebreos capítulo 10. Dice la Biblia en Hebreos 10, verso 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este velo, cuando Jesús entrega su vida en la cruz, este velo dice en los evangelios que es partido, pero es partido de arriba hacia abajo.
Por supuesto, el templo ya no era como el tabernáculo, pero este acceso seguía estando vigente hasta el tiempo que Jesús pisó la tierra. En el templo que estaba en el momento que Jesús pisó la tierra, estaba exactamente esta misma separación, el lugar santo y el lugar santísimo. Y se hacía exactamente lo mismo. Se entraba una vez al año, se hacía exactamente lo mismo. El proceso del Yom Kippur se llama, que el Yom Kippur es el día de la expiación, que sucede una vez por año, donde se hacen los sacrificios para redención de pecados y redención de los pecados del pueblo. Y entonces ingresaba el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo. Pero nadie tenía acceso hasta ese momento, o acceso de continuo, hasta el momento en el que Jesús entrega su vida en la cruz y dice, consumado es. Cuando Jesús en la cruz dice, consumado es, el velo, dice la Biblia, que se rasgó de arriba hacia abajo, en figura que esa instrucción venía desde el cielo, dándonos Jesús lo que dice acá, por medio de su carne, por medio de su sangre, la oportunidad de tener un libre acceso de continuo hasta el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento y en cualquier lugar y en cualquier temporada, nosotros hoy en día tenemos libertad de acceso hasta su presencia. Podemos estar en nuestra casa y tener libertad de acceso hasta Él. Podemos estar en una iglesia, libertad de acceso a su presencia. Podemos estar en la calle y tener libertad de acceso hasta su presencia. Hoy en día, gracias a la obra de Jesús, este velo ya no existe, ya no está. Es como si fuéramos a la iglesia nosotros y la parte del altar donde ministran la alabanza, no estuviera ahí los instrumentos ni nada, ahí estuviera el arca del testimonio y más adelante ahí hubiese una cortina. Y siempre entrar nosotros y preguntarnos, ¿cómo será lo que hay del otro lado? ¿Qué se sentirá estar allá adentro? ¿Qué se sentirá estar ahí justo donde está el arca del pacto? ¿Qué podríamos sentir? ¿Qué se puede sentir en ese lugar? Y nunca saberlo. Generaciones tras generaciones vivieron esa temporada, vivieron ese tiempo del tiempo del tabernáculo y el tiempo del lugar santo y el lugar santísimo y nunca supieron lo que había del otro lado. Pero hoy nosotros no es un arca física, no es ese lugar. Hoy tenemos libertad para acercarnos en comunión con el Padre y pedirle libertad de acceso hasta su presencia. Así estaba formado el tabernáculo, así estaba formado. Voy a regresar a esta parte. Exactamente lo que vimos es todo este muro que es la tienda, las 5 columnas y luego las 4 columnas, los velos y las cortinas que cubrían toda la parte superior, divididos en el lugar santo y el lugar santísimo. Es interesante que para mover, como se tenía que estar moviendo del lugar, pues el tabernáculo, lo tenían que mover ciertos hombres. No era como entrar corriendo y se movió la nube y todos entraban corriendo y la movían y se llevaban cada uno una parte. Había una indicación de Dios y un orden claro de cómo se debía mover el tabernáculo. Había unos hombres específicamente que se dedicaban a ver eso. Lo vamos a ver en la siguiente clase, pero a mí algo que me llamaba mucho la atención antes de estudiarlo, yo decía, ¿por qué el sacerdote entraba una vez al año hasta el lugar santísimo, pero cuando se movía el tabernáculo, pues tenían que sacar el arca? ¿Cómo lo movían? ¿Cómo hacían entonces para moverlo? Hay una instrucción que les dice Dios cuando les da la instrucción clara de cómo y quiénes debían mover exactamente el tabernáculo. Les dice algo muy interesante. Tienen que cuidar muy bien las instrucciones para que cuando entren por cada uno de los elementos no se vayan a morir. Porque aquel sacerdote que entraba
hacer el ejercicio sacerdotal, comer los panes, encender y apagar el candelero, prender el incienso y llenar el lugar el lugar santo de incienso. Ellos tenían que entrar en santidad, porque si alguno entraba en pecado, el sacerdote tenía el riesgo de morir. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo entraban los demás para mover todo el tabernáculo? Lo vamos a ver la siguiente clase, pero es muy interesante el ver que algo que Dios pedía para estar en ese lugar es santidad. En ese mismo lugar o en ese mismo ambiente donde estaremos con Dios en una eternidad, sea en un lugar físico o en un lugar abierto, algo que sin duda habrá es santidad absoluta. ¿Vale? Lo veremos el siguiente tema, la siguiente clase, veremos cómo movían el tabernáculo diferentes hombres y lo había asignado muy claro Dios. ¿Alguna duda o algún comentario? No, hermano. ¿Todo bien? Nada Perfecto. nada más la actividad, la tarea que nos dejó, que dijo que no se la mandáramos, sino la Sí. íbamos a platicar. Nada más fue esa. Si Exacto. la hice, ¿se la puedo mandar? No, justo lo vamos a ver, justo lo vamos a ver, por eso los minutos de sobra acá en el tiempecito, ¿vale? Entonces, Ya. algo que yo les decía era evaluar si nosotros sabemos que somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu, y la Biblia dice que el espíritu, ahorita lo vamos a ver, el espíritu vuelve al Padre y que el cuerpo vuelve al polvo, o el cuerpo se vuelve a hacer polvo. Entonces, o sea, el alma pues, se debate entre la eternidad con Dios y fuera de Dios. Pero ¿en qué momento, la pregunta era, ¿en qué momento surge el alma? ¿Ya había surgido antes? ¿O en qué momento surge el alma de una persona? ¿Pudo investigar el tema? Sí. A ver, cuéntame, ¿qué investigó? es- Cuando se produce la concepción, es decir, los gametos masculinos y femeninos se unen en forma al cigoto. En ese mismo instante, Dios crea el alma humana y los une al cigoto. Y esta alma se aloja en las células cerebrales. Hay tres componentes del alma: la voluntad, mente y las emociones. ¿Mm? ¿Cuál es el alma? Se separa del cuerpo y se le llama muerte física. Las tres partes del alma es carácter, que es inmortal, en racional. Apetitiva es mortal. Situación racional, cabeza, y apetitiva, estómago. Virtudes, prudencia y sabiduría racional. Y apetitiva, templanza. Y el órgano representativo del alma, corazón. El alma se funde en el cuerpo humano en la forma instantánea en la fecundación. Eso es lo que yo investigué. Ok, muy bien, muy bien. ¿Tiene alguna referencia bíblica de lo que investigó? El dato va muy enfocado en lo que le voy a mencionar ahorita, pero ¿habrá visto alguna referencia bíblica de lo que mencionaba, como sustentarlo y soportarlo con la Biblia? ¿Eso? Sí, sí, sí la vi, hermano, pero no la apunté. Ah, O sea, no la apunté. Sí la vi. Y no nada más es en una, son varias, que está en la Biblia. ok, ok. Le voy a dar dos citas importantes. Eclesiastés 12, 7, 6 y 7. Eclesiastés 12, 6 y 7. Seis, Si en algún sí, momento alguien le preguntara, oye, ¿cómo está eso de que el espíritu vuelve a Dios y pues que el alma se debate entre la vida y la muerte, bueno, la vida y la muerte, la eternidad con Dios o fuera de Dios? ¿En qué momento surge? ¿Ya existía antes el alma o no existía antes de que un ser humano existiera? Porque de repente algunas personas podrían pensar cuando dice la Biblia, te escogí antes de la fundación del mundo. Entonces algunas personas podrían cuestionarse y decir, entonces desde antes de la fundación del mundo ya existíamos. Eso habla de una preexistencia y eso existen algunas teorías de la preexistencia, incluso
raza humana preexistente. Sin embargo, no está comprobado con la Biblia. Todo lo que nosotros podamos evaluar y ver, siempre tenemos que llevarlo a la Biblia, que es nuestra referencia. La única creación de Dios que nosotros conocemos y de la que habla la Biblia, por supuesto, es la que hoy palpamos nosotros, que el linaje empezó con Adán y Eva. Pero entonces, hablando de que el hombre es un ser tripartito, dice Eclesiastés 12. Bueno, voy a mostrarle antes el versículo raíz. Nada más déjenme abrirlo. Espérenme. Está. Espérenme. Dice en Génesis capítulo 2. Está cargando. Génesis 2. Entonces, Génesis 2:7. Ese es ahí donde empieza esta parte. Es como una historia. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lo que le dio vida al hombre en ese momento fue el aliento de vida de Dios, que es exactamente el espíritu, es el espíritu que tenemos nosotros. Cuando nosotros vemos Eclesiastés capítulo 12, verso 7, dice, y el polvo vuelve a la tierra. Si nosotros fuimos formados del polvo, porque dice la Biblia que del polvo tomó para formar al hombre, entonces habla del cuerpo físico. Y el polvo vuelve a la tierra. Esa es la parte del cuerpo físico, la parte física que vemos. Como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahí llevamos dos partes de las tres, alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo es, si la Biblia dice en Génesis 2:7, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, se ven dos puntos ahí, el cuerpo físico y el espíritu. Y en Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra cuando una persona fallece, el polvo vuelve a la tierra como era, como antes era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿En qué momento ya nosotros vimos el sueño de los justos? Y al sueño de los justos y los injustos entra el alma. Pero ¿en qué momento se forma el alma? Exactamente lo dice en Eclesiastés 3, verso 11. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Cuando dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos, si el alma es la que va a vivir la eternidad, no el cuerpo físico como hoy lo conocemos, ese cuerpo físico no es eterno, el espíritu regresa al Padre, ya lo vimos en Eclesiastés, y el alma es la que va a generar, va a vivir en la eternidad. Entonces, dice la Biblia, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que el alma se forma en el momento del primer latir del corazón. Cuando el corazón late por primera vez, cuando el corazón empieza a latir, cuando el bebé está, el embrión está pequeñito dentro del vientre de mamá, en el primer latir del corazón, ahí ya hay un alma. Cuando la Biblia dice que Él ya nos había elegido desde antes de la fundación del mundo, no quiere decir que vio a un mundo de personas y dijo tú. No, quiere decir que nosotros estábamos ya en el corazón de Dios, que un día íbamos a pisar la tierra. Y entonces el saber Dios que nosotros íbamos a pisar la tierra, Él dijo, yo en mi voluntad voy a elegir a ese hombre o a esa mujer para que me sigan, para que me busquen, para que estén cerca de mí o para hacer una obra específica con un propósito de reino en la tierra. Cuando dice, Él nos eligió, no es que ya nos haya visto en ese momento ahí físicamente o el alma, sino que Él en su corazón ya sabía que íbamos a llegar a la tierra y nos eligió para un propósito en específico. Pero el alma empieza a funcionar a partir
de que el corazón empieza a latir, ¿vale? Esas son las bases bíblicas y los versículos con los que usted puede, pues, tener el respaldo de eso que estábamos mencionando, ¿vale? Gracias. Excelente. Es importante todo lo que mencionó como una parte teórica, pero siempre, siempre tenemos que tenerlo muy claro con lo que dicen las escrituras, ¿de acuerdo? Sí, Excelente, mi hermana Julia. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Por favor, acompáñeme a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este bendito tiempo, Señor. Gracias por este hermoso tiempo que tú nos dedicas a nosotros para poder estudiar de ti. Es un anhelo y es una pasión en el corazón el poder buscar mucho más de ti. Dice a mi hermana Julia, Señor, a mis hermanos que no pudieron conectarse, Señor. Te pedimos que tú los guardes y que a todos ellos, a cada uno de ellos, les permita, Señor, terminar este último semestre. Abre puertas, cierra puertas en todo lo necesario para que podamos terminar nuestra facultad. Te honramos y glorificamos tu nombre. Gracias, muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un fuerte abrazo, mi hermana, que Dios le guarde, que Dios le bendiga y pase bonito fin de semana. gracias, hermano. Bye. Hasta luego. Ay, qué hermoso. ¿Es su hijo? Es mi niña, es nena. Ay, qué hermosa. Ay, qué lindos ojos. Qué bonita. Que Dios le bendiga. Bye, bye. Igualmente, adiós, bebé. Bebecita, qué linda.